Bueno, pues muy buenas tardes. Como ya llevamos, como dijo el portavoz del gobierno para el confinamiento, como respuesta para todo, llevamos 5 semanas y media de confinamiento, más o menos con ese tono lo dice, y con la cara de expresión, que llevamos 5 semanas de confinamiento. Bueno, pues nosotros llevamos ya casi 6 y parece, yo tengo la sensación como si lo que vivimos hace 2 meses es cosa del pasado, por suerte, luego también tengo la sensación de que lo que vivimos ahora también es cosa del pasado, o sea que nos espera el futuro, ¿vale? Bueno, ya sabéis que voy a poner la grabación, que está mi amigo Gonzalo con nosotros. Tuvimos una charla con él bastante, muy interesante hace 2 semanas sobre la terapia breve estratégica, que la hemos rebautizado en el email llamándola por equivocación terapia breve sistémica. Pero bueno, como ahora ya todo es sistémico, el coach sistémico y todo es sistémico, pues mira, también la terapia breve sistémica. Bueno, para no alargarme mucho en la presentación, para los que no lo conocéis, el doctor Gonzalo Fernández, además de ser mi amigo, que es algo muy importante para mí, es una persona muy culta, que es un amante de la literatura, es un hombre curioso, que es un erudito de muchas cosas, pero es un médico homeópata, ha sido nuestro jefe en la Academia Homeopática de Barcelona, el jefe en el máster, y tiene mucha experiencia en comunicación, tiene una página que se llama Homeopatía Suma, que es muy, muy interesante. Es un hombre muy completo en cuanto a la medicina, la comunicación, y una parte importante de su trabajo lo desarrolla a través de la terapia breve estratégica. Como dicen en HBO, en el capítulo anterior, él nos hizo una presentación así un tanto fascinante, ¿no? De esta herramienta tan sorprendente. Podríamos rescatar muchísimas cosas que nos dijo, pero luego, como lo tenemos en el vídeo pasado, lo podéis ver allí, ¿no? Así que le doy la bienvenida a Gonzalo, nuestro Hola. amigo, y entonces, bienvenido, Gonzalo. Hola Vicente, y encantado de nuevo estar contigo, de estar con todos vosotros. Y para iniciar, gracias por la presentación, y para iniciar, como antes estábamos comentando y me decía Vicente, empezamos un poco académicamente siguiendo el hilo, diciendo cómo es, o un poco diferente. Y te tomo la palabra en estos minutos, he ido pensando, te tomo la palabra y explico un poco con una pequeña historia cuál es la lógica de la terapia breve. Esto es una historia, una pequeña historia, en la que Yo mismo fui cliente si oigo alguna cosa, en la que espera, lo voy a silenciar a Sergi, ya está silenciado. Ya está. En la que un sabio, un mulá, sufí, se encuentra apesadumbrado con un caminante, una persona que dice que está allí al lado con sus hermanos y les dice, ¿qué te pasa? Y dice, bueno, pues que mi padre se ha muerto, lo siento mucho, se ha muerto y nos ha dejado en herencia 17 camellos. Y la herencia dice que la mitad de los camellos tiene que ser para el hermano mayor, la tercera parte tiene que ser para el hermano medio y la novena parte tiene que ser para el hermano menor. Y claro, estamos todos juntos aquí intentando cumplir la voluntad de mi padre y no podemos hacerlo. Tenemos 17 camellos y darle la mitad al hermano mayor no sabemos cómo hacerlo. Entonces el sabio sufí dice, déjame un momento a mí, vamos a hacer una cosa. Voy a coger mi camello y lo voy a poner con los vuestros y vamos a ver si podemos hacerlo. Y cogió su camello, lo junta con los 17 camellos del hijo y tenemos 18 camellos. Y dice, vamos a ver ahora si cumplimos la voluntad de tu padre. La mitad para el hermano mayor. Muy bien, coges 9 camellos y el hermano mayor se lleva los 9 camellos. Muy bien. La tercera parte para el hermano medio, 18 entre 6 camellos, se los lleva el hermano medio. Y la novena parte, que son 2, o sea, teníamos 9 la mitad, 6
que son 15, la novena parte de 18 son 2, para el hermano pequeño, 9 y 6, 15 y 2, 17. Repartida la herencia de la voluntad de tu padre. Dice, ¿y el camello que sobra? Dice, el camello que sobra es el mío, y el sufí se monta en el camello y se aleja y se va, dejándolos a todos un poco con la boca abierta. Pues esa es un poco la lógica de la terapia breve. Una lógica extraña, pero que tiene su fundamento y que añade alguna cosa para arreglar o movilizar algún problema o alguna cuestión planteada. Como decíamos, académicamente, el arte de resolver problemas complejos con maniobras aparentemente simples. Gonzalo, ¿y por qué se le conoce como terapia del cambio a la terapia breve estratégica? Bueno, fundamentalmente, como comentamos la otra vez, porque sobre todo si hay una palabra que la define es cambiar. Si hay una cosa que no cambia precisamente es, como dice Lao Tse, es el cambio. Y entonces, explicamos algunas cosas así un poco improvisadamente la otra vez, y ahora si tuviéramos que definir un poquito algunos puntos cruciales, pues podría ser, por ejemplo, lo primero que hacemos es, pues eso, es escuchar, pero un poco diferente a cómo se hace en otros métodos psicológicos o nosotros incluso como médicos homeópatas, Vicente, un poco dejando hablar a la persona. Aquí se es mucho más, hay que ir un poco del centro a la periferia, no tanto buscar el núcleo del problema, por eso hay que escuchar, pero si interviene, somos mucho más activos, digamos, en la consulta. Y otra de las cosas importantes es hablar el lenguaje del paciente. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir hablar el lenguaje del paciente? Como hablamos la otra vez, porque esto tiene mucho que ver con la comunicación, es conectar con el paciente a nivel analógico, a nivel de la gestualidad, etcétera, y también a nivel del contenido. Por eso hablar el lenguaje del paciente, como decía Erickson, es entrar en el mundo, no solo hablar en su lenguaje, sino entrar en el mundo del paciente, entrar en su lógica, por muy ajena y muy rara que nos parezca. Las personas presentamos problemas muchas veces que son extraños, son raros, son inéditos, y tenemos que entrar en su lógica para poder intentar ser de ayuda. Como un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy gráfico de esto, de hablar el lenguaje del paciente, pues es un caso que presenta Erickson, que es una historia de su juventud, que cuando fue a trabajar en un hospital psiquiátrico había un paciente que se llamaba George. Y este paciente que se llamaba George, lo único que sabían todos los médicos y los pacientes de allí es simplemente su nombre, porque no hablaba. Simplemente cuando tenía que comunicarse con los demás, pues emitía unas palabras incomprensibles. Empezaba a hacer y ese era todo el lenguaje que hacía George. Entonces Erickson, pues, se acercó a él y entonces hizo un plan y entonces durante unos días simplemente se acercaba, se ponía cerca de él, estaba a su lado y al final, después de un rato, una hora o dos, le decía: buenos días, soy Milton Erickson, y se levantaba y se iba. Bien, pasados unas semanas, un día Milton Erickson le dijo: buenos días, soy Milton Erickson, y entonces George, pues, ¿qué es lo que hizo? Pues hacer una ensalada de palabras como él hacía durante un buen rato. Pero Milton Erickson se había preparado concienzudamente y lo que había hecho durante ese tiempo es haber grabado a George y se había escrito, se había hecho mecanografiar toda esa ensalada de palabras, estamos hablando de los años 40 o 50 del siglo pasado, se había hecho mecanografiar toda esa ensalada de palabras y se lo había aprendido, de manera que cuando George hizo ese discurso de Milton Erickson le contestó y George se quedó totalmente sorprendido. Y entonces George volvió con otra parrafada mucho más larga. Se habla en los libros, dicen que más de casi una hora de... Y Milton Erickson le contestó durante ese mismo tiempo con otra parrafada. De manera que George dijo:
menos mal que alguien sabe hablar en este tugurio. Y dijo Milton Erickson, desde luego. ¿Cómo te llamas? Me llamo George. ¿Y usted? Me llamo Milton Erickson. Muy bien. Y a partir de ahí empezó una relación que George siguió con su ensalada de palabras, pero se pudo introducir en la vida hospitalaria y pudo encontrar un trabajo, pudo trabajar fuera del hospital y de vez en cuando venía al hospital con Erickson, hablaba y aún de vez en cuando hacía un poquito de ensalada de palabras y le decía, porque no es malo de vez en cuando hablar así, ¿verdad, doctor? Y él decía, desde luego que no, George, puedes hablar así un poco. Entonces, esto es un ejemplo gráfico de qué significa hablar el lenguaje del paciente. Y me parece que es muy importante para todos los terapeutas, en realidad. Claro, porque has dicho una cosa fascinante, ¿no? De que si no nos ponemos en los zapatos del otro, realmente todos los problemas son absurdos, ¿no? Claro, Es decir, claro, exacto. es decir, si no puede uno salir de su propia lógica, todo lo que le pueda pasar al otro es absurdo, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos nuestra propia lógica. Una cosa importante de esta terapia es que normalmente las terapias todas tienen un cuerpo doctrinal, digamos, una cierta ideología, parten de algo, de unos principios. En terapia breve un poco no hay principios. Como repite muchas veces Milton Erickson, cada persona es inédita y es una persona diferente. Por lo tanto, la metodología tiene que ser diferente. Solo tienes que adaptarte a lo que esa persona trae. Y en este sentido, no parte de una ideología, por así decir, ¿no? Y luego, Gonzalo, te quería preguntar una cosa que yo con mis alumnos durante todos estos años les he insistido mucho que nosotros somos expertos en soluciones y no en problemas, ¿no? Y entonces, claro, nuestro abordaje va más en el sentido, en la cuestión sistémica, pero ¿cómo lo abordáis vosotros esto de centrarse más en el qué y en el cómo y no tanto en el por qué? Claro. Sí, porque esto es otra característica, igual que hablaba también la otra vez del presente y no tanto del pasado. Exacto, sí es. Yo he dicho que me parece que me gustan todas las metodologías psicoterapéuticas y pues seguro que cada persona le puede ir bien una metodología diferente, ¿no? Pero nosotros en terapia breve trabajamos el presente, aquella frase que os decía de que nunca es tarde para hacerse un buen pasado, porque trabajando el presente nosotros no sabemos lo que ocurrió en el pasado. Simplemente lo miramos con nuestras gafas de hoy, pero si esas gafas cambiaran, el pasado también lo veríamos diferente, ¿no? Entonces, interesa muchas veces más en la consulta cómo funciona el problema, cuáles son los agentes que intervienen y no tanto el por qué hipotético sucede ese problema, ¿no? Entonces, una cosa interesante también es eso que he dicho, que la terapia breve es el cambio, es que el terapeuta crea en el cambio, porque esa creencia de que esa persona puede cambiar y de hecho va a cambiar, pues se transmite por las ondas incluso, ¿no? Pero también un caso, muchas veces nos vienen personas con una problemática muy pesada, muy dura, casos, por ejemplo, de abusos, de peleas, con los padres, en fin, de todo tipo de historias, de historia, como yo llamo, de la mochila que tenemos todos en la espalda y que además nos parece que es una mochila con la que debemos ir y cargar. Y como había dicho la otra vez, esto simplemente es una teoría. Porque, por ejemplo, en otros sitios, por ejemplo, los budistas creen que no hay un yo. No tenemos un yo, sino tenemos una serie de fotografías que al pasar rápido nos dan una sensación de continuidad, pero que ese yo no existe y que mañana, es con lo que nosotros trabajamos, mañana puede ser una persona diferente, puedes tener una vida diferente. Que dice mañana, dice en el momento, que es una cosa que decimos, el momento que cierres la puerta ahora mismo, qué es lo que vas a hacer de diferente y qué vas a construir de diferente. Una de las historias, porque ya digo que contamos historias en las consultas, porque es una manera a veces de resonar con las historias de la gente. Una historia que cuento a menudo cuando la persona viene a veces con una historia muy dura como que le va a resultar difícil cambiar, como que eso no se puede quitar de encima. Le cuento la historia también que es de Erickson, la historia de Joe. Y es una historia verdadera, porque ya sabéis que contaba Erickson que él es hijo de granjeros y vivía en un pequeño pueblo de granjeros. Dice que allí en una aldea cercana pues hablaban de
que había vuelto Joe, y cuando que él era pequeño se informó de quién era Joe, pues bueno, le explicaron pues un chico de unos 30 años así, que había pasado toda su vida, aparte de abusos con sus padres, etcétera, toda su vida en las prisiones y en los calabozos del Estado. O sea, se dedicaba a robar, a atracar. Cuando era niño hacía las 1000 barrabasadas a todos los animales que se encontraba, robaba, lo metían no solo en la prisión, sino es que en la celda de castigo del calabozo, porque era un tío fornido, fuerte, y se peleaba con los reclusos, se peleaba con los funcionarios, atacaba a todo el mundo, etc. O sea, una persona que toda su historial era, ya digo, de robos, de abusos, de atracos, de todo lo que nos podamos imaginar. Y dice, yo era pequeño y entonces se corrió la voz de que Joe había vuelto y que entonces todas las comercios y tal y cual estaban asustados porque ya se habían empezado a producir unos cuantos robos y todo el mundo sabía que era Joe, que volvería a ir a la cárcel otra vez. Bueno, entonces había en un pueblo de al lado un granjero, digamos, que tenía unas tierras, era un poco más terrateniente, con una hija de unos 20 y pico de años, que en ese momento llegó al pueblo con su diligencia, digamos, y se encontró caminando pues, a Joe. Joe se puso delante, que era un tío fornido, y esta chica, que tampoco era de armas tomar, pues era una chica muy atractiva, y Joe se le puso delante cortándole el paso y le dijo, ¿quieres venir conmigo al baile de los viernes? Porque se ve que allí había un típico baile que organizaba el ayuntamiento y todo el pueblo iba a bailar. ¿Quieres venir, me acompañarás el viernes por la noche al baile de tal, sin conocerla? Ella la miró de arriba abajo, lo miró de arriba abajo y le dijo, puede ser si eres un caballero. Es importante la frase. Puede que sí, si eres un caballero. Bien, el viernes allí estaba con su muy bien puesto Joe y vino Eddie, que se llamaba así la chica, y se ve que pasaron una noche pues bailando constantemente y se lo pasaron muy bien. Bueno, a partir de ahí se empezó a correr a ver que Joe había pedido trabajo, precisamente había pedido trabajo al padre del granjero de esta chica. El padre le dijo, bueno, si quieres trabajar, perfecto, pero ten en cuenta que se trabaja desde las 6 de la mañana hasta la noche, que aquí no hay ni sábados ni domingos, que la paga es tal y que tendrás que dormir en el granero que tenemos al lado de la casa. Bueno, Joe, que era un tío, ya digo, fornido, empezó a trabajar y todos los alrededores empezaron a decir, hostia, qué suerte tener de peón a Joe, que empezó a trabajar y no paraba de trabajar. Al cabo de un tiempo se empezó a correr la voz de que Joe cortejaba a la chica, a Eddie. Con el tiempo, para hacerlo más breve, se casaron. Un día se casaron, un día alguien le hizo una broma a Joe que dijo, podría ser consejero o concejal del ayuntamiento. Se presentó, le votaron a Joe, empezaron a querer construir escuelas. Él se presentó y dijo, miren, yo no tengo ni idea de educación, pero sé que si ustedes quieren que sus hijos aprendan, vamos a traer a los mejores maestros y darles el mejor material. Así se hizo. Cuando Milton Erickson quiso empezar a estudiar secundaria, porque ya digo que esto es una historia verídica, y todo el mundo de los granjeros saben que la educación secundaria estropea, arruina a los granjeros, Joe fue a hablar con su padre y para decirle que le permitiera hacer la educación secundaria y alentó a Erickson para que estudiara al mismo tiempo de que era granjero y para que fuera a la universidad. Por eso Erickson estaba muy agradecido. Con el tiempo Joe murió y hizo que se vendieran todas las tierras que tenía y las dejó en un fondo para tratar a los convictos y a los chicos que estaban en los reformatorios, etcétera, etcétera. Entonces Erickson en esta historia que veis dice, ¿cuál es la terapia que tuvo yo? Después de 30 años, con todo lo que había padecido, todo lo que era, solo le faltaba ser asesino ya, y es que no le quedaba nada ya. Dice, ¿cuál es la terapia que tuvo yo? Dice, solo una frase. Puedes si eres un caballero. Dijo, una sola frase fue toda la terapia que tuvo yo. Por lo tanto,
quería decir, si Joe fue capaz de cambiar, alentado por una sola frase, cualquier persona que viene a nuestra consulta con una mochila que le parece imposible de cambiar y de que su drama es el mayor del mundo y que eso es imposible de cambiar, pues le podemos contar la historia de Joe para decir, por supuesto, que no tienes que cargar con esa mochila y que mañana puedes ser otra persona diferente y que puedes construir un mundo y una historia tuya diferente. Ya sé que las cosas no son tan sencillas, por supuesto, pero, bueno, el creer en el cambio, no el creer, sino el saber que el cambio es inevitable, transmites a tus pacientes que eso va a ser así, que es que no tiene vuelta atrás, es que va a cambiar. Y entonces eso es muy importante también terapéuticamente. Incluso este tipo de terapia, que es, como ya hablo, es una terapia centrada en los problemas, como decíamos, se mira el problema, no tanto el por qué, sino cómo funciona el problema para intentar añadirle algo, para intentar cambiarlo y buscar una terapia. De ella derivó también otro tipo de terapia que se denomina terapia centrada en las soluciones. Y entonces que uno de ellos estudió en la escuela de Palo Alto. Y este tipo de terapia, tus representantes de Schaeffer, que ya está muerto, pues ya ni tan siquiera, fijaos la cosa, ni tan siquiera les interesa, con perdón, tanto el problema. Si no es como si tuvieran unas llaves maestras para buscar, para aportar soluciones. No es tanto el problema, qué problemas ni qué no, sino se enfoca todo a buscar la solución, independientemente de cuál sea el problema. Y se trabaja con la gente a partir de las soluciones. Una historia, una anécdota simplemente para que veáis esto, es de un cura que vino, fijaos el gran problema, un problema que yo diría casi irresoluble. Un cura que vino y que le dijo que había perdido la fe. Doctor, he perdido la fe y a ver qué puedo hacer. Y la recomendación terapéutica fue que se comportara como si tuviera fe, se comportara diariamente haciendo todos los rituales, etcétera, etcétera, como si tuviera fe y que la fe vendrá. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, compórtate como si es una estrategia que utilizamos bastante. Compórtate como si, y es como si eso desarrolla, digamos, la propia conducta que tú quieres obtener muchas veces, ¿no? Bueno, era simplemente para comentar que muchas veces no es tan importante el hipotético, el por qué, dónde se formó el problema y por qué vino el problema, sino más bien es cómo funciona el sistema, cuáles son las piezas, qué agentes intervienen, y vamos a intervenir ahí. Y después ya veremos si a la persona le interesa saber el por qué le vino el problema o no. Lo cual seguramente puede ser muy compatible con, que todos sabemos, con las constelaciones o con cosas que vienen de atrás y que están ahí jugando un papel seguramente. Sí, nosotros a nivel sistémico tenemos una comprensión muy similar, es decir, la paradoja es que nosotros estudiamos muchísimo lo transgeneracional, lo que ha habido, pero no para quedarnos allí en el pasado, sino para contemplar. E insistimos bastante en que nuestra incursión hacia el árbol genealógico, hacia lo que somos cada uno, no es con un interrogante, sino es con una sorpresa, ¿no? En lugar de decir, así que había un asesino en mi familia, no es, había un asesino en mi familia, ¿sabes? Es un discreto, es un discreto matiz que no nos ancla en el pasado, sino que nos permite seguir avanzando, ¿vale? Y luego también, ¿cómo son las fases en una consulta? ¿Cuál es el ritmo que tú tienes o cómo lo vas haciendo? Bueno, lo que comentábamos la otra vez, normalmente en la primera visita, que es muy importante, es donde se establece una especie de contrato donde le dices al paciente, o le digo al paciente más o menos las sesiones, el número de sesiones que voy a utilizar, en qué va a consistir, cómo nos vamos a ver y que va a haber, pues eso, actividades o ejercicios durante las sesiones que son muy importantes. Y ahí
La primera, por eso es importante lo de la comunicación, porque en la primera visita lo importante es capturar, ¿cómo se llama?, la atención del paciente. O sea, se habla, como ya sabéis, Milton Erickson era el más famoso hipnoterapeuta que ha habido. Él hacía hipnosis clásica, pero al final de su vida ya la hipnosis era una hipnosis sin el trance, digamos, ¿no? Y entonces por eso hablamos de hipnoterapia sin trance. Esto que suena tan así, ¿qué quiere decir? Que hipnotizáis a la gente. Esto que suena así tan tal. Hipnoterapia, o sea, el trance es un elemento normal de la vida cotidiana. Cuando ahora muchos de vosotros, si los pudiera ver, cuando os doy una charla, por ejemplo, si ahora pudiera ver a todos los asistentes ahí que me están mirando, muchos de ellos están en trance. Y no lo saben, pero están en trance. Muchos de ellos que, de alguna manera, alguna historia que he contado o alguna manera que tengo de hablar o de moverme o lo que sea, resuena de alguna manera con algo de ellos o de su historia, de su manera, están en trance y me están escuchando en trance. Entonces, cuando se busca esa conexión, porque muchas veces o algunas veces de los que le pides a la persona que haga, por ejemplo, va a estar durante media hora pensando, una persona que viene con miedo, va a estar durante media hora pensando en sus miedos. Si esa persona lo piensa con lógica, es posible que no lo hiciera. Es posible que diga, hombre, ¿cómo me mandas? Si yo vengo que tengo miedo a las serpientes y me dices que esté cada media hora cada día durante no sé cuántos días pensando en serpientes, ¿te has vuelto loco o qué? Pero entonces, si hay esa conexión, eso que llamamos hipnoterapia sin trance, ya te digo que me he encontrado muy pocas personas o casi ninguna que me dijeran, yo esto no lo voy a hacer. No, porque hay esa conexión de manera que la persona entra o tú entras con ella, porque no hay un hipnotizador y un hipnotizado, sino hay dos personas que están conectando, porque igual que tú te parece que hipnotizas a alguien, ese alguien te está hipnotizando a ti. Y una de las cosas, por ejemplo, en comunicación, por eso esta terapia tiene mucho que ver con la comunicación, porque en las fases cuando haces una charla es que es lo mismo. La primera cosa que tienes que hacer es capturar la atención de la gente. O sea, cuando nosotros vamos a un congreso médico o homeopático, lo que sea, a veces es un poco penoso en el sentido de que oyes una ponencia, después otra, y dices, y yo pienso, qué interesante lo que dicen, pero qué mal, porque empiezan la hipertensión, es una cosa, no sé qué, no sé. La gente a la segunda ya está dormida, no está escuchando. Porque todo es igual. Si alguien se pusiera, por ejemplo, a hacer el pino, en el escenario, por ejemplo, en vez de hiciera el pino, pues la gente miraría y diría, hostia, mira este. Y entonces una vez que haces el pino le dices, bueno, la hipertensión es no sé qué. Y entonces lo están escuchando. Entonces, de esto se trata. La primera fase, y esto lo saben bien los publicistas, lo saben bien los políticos, lo saben bien un montón de gente, es capturar la atención de la gente. Porque si no, sirve igual para los médicos, que para los psicólogos, que para los políticos, que para los conferenciantes. Si no capturas la atención de la gente, el mensaje pues no se pierde. Y por eso la otra vez yo decía que en medicina tenemos un incumplimiento terapéutico de más del 50%. O sea, la mitad de la gente no hace lo que el médico le dice, no toma las pastillas que le da, no hace el ejercicio, hace la dieta o lo que sea que le dice. ¿Pero por qué? Porque simplemente esa persona no está capturada, no está en conexión. Y por eso es muy importante en esa primera visita, pues esa conexión. Pero no es que yo haga que conecte a la persona, sino que yo me tengo que hipnotizar con él. No hay un director y un dirigido, sino hay dos encuentros que conectan, digamos. Y esa es una primera fase. Entonces el lenguaje, la comunicación en esas primeras fases tiene que ser muy sugestivo. Ahí se echa mano de esa conexión analógica, de las historias, de los aforismos. Yo recuerdo haber ido a un seminario de Nardone, precisamente, que hablamos al principio, un viernes entero y un sábado entero, solo para hablar de aforismos. Solo para hablar de aforismos. Pero el aforismo, por ejemplo, decirle a una persona, pues sí, porque el típico aforismo de Pascal, ¿no? Las razones del corazón no las entiende la cabeza, ¿no? Por ejemplo. Si una persona te está explicando una historia y tú dices una frase, un chiste, algo, que conecta, que explica lo que esa persona quiere decir, es un puñetazo potentísimo, es un golpe muy potente
que hace que una conexión, ¡puf!, está diciendo esa persona, este terapeuta me está entendiendo, me ha entendido lo que quiero decir. Entonces, aforismos, historias, cosas son muy importantes, claro, si tienes la suerte y tienes la habilidad de conectar, porque si dices un aforismo que no tiene, pues es como los barquitos, agua, ahí no ha tocado nada, ¿no? Aquí había una inquietud entre algunos alumnos míos, sobre todo los que son terapeutas, de que alguno me había manifestado, ¿no? Que cuando ven trabajar a algunos profesionales, algunos médicos, pareciera como que la hipnosis es muy fácil, ¿no? Entonces querían explorar técnicas, ya estamos trabajando en esto, ¿no? Yo solo te quería compartir así muy brevemente que tuvimos un encuentro hace unos 3 años en el verano. En el verano hacemos encuentros así un poco sui generis, y entonces había dos alumnos míos, son hipnotistas. Uno de ellos, Jorge, es un hipnotista clínico, y hay otro que era hipnotista de circo, ¿sabes? Entonces, era muy interesante porque en un mismo fin de semana estábamos trabajando 3 hipnotistas. Un hipnotista de la palabra, que como sería yo, ¿sabes? Que yo con mi trabajo no llega nadie al trance, pero conseguimos la conexión. Estaba Jorge, que él sí es hipnoterapeuta clínico, y estaba el otro que era el artístico. Claro, el que nos divirtió más fue el artístico, por supuesto. Sí. Qué bonito, Y, es muy bueno. sí, La hipnosis es un fenómeno muy interesante, clínica y terapéuticamente, y que no está del todo bien explicado y que está ahí metido ahí y tal, pero es un fenómeno muy interesante. yo tengo la premisa de que si un terapeuta no consigue el acto hipnótico, en el sentido de atención focalizada, muy difícilmente va a conseguir una transformación en el paciente. Exacto, exacto. Entonces, al principio, por eso en las primeras fases de la terapia sí que es un lenguaje más sugestivo, todo más sugestivo, pero también es cierto, por eso decía que se diferenciaba de la terapia cognitiva, en que la terapia cognitivo-conductual más todo está en el cerebro y en la cognición, y aquí estamos más en la experiencia y en la sugestión, pero sí que es cierto que al final de las sesiones, una vez que la persona sí que ha mejorado y sí que ha ido bien, sí que es muy interesante hacer un lenguaje mucho más racional, mucho más cognitivo, para que entonces entienda y consolide qué es lo que ha pasado. Porque, como decía, es un poco un juego de prestidigitador. Primero haces el truco y después, en todo caso, cuando ya la cosa ha ido bien, le explicas qué es lo que para que no sea ninguna magia, qué es lo que ha sucedido, para que entonces lo racionalice y lo integre. Entonces es importante que al final sí que también el tipo de lenguaje sea más racional y más académico, digamos, más cognitivo. En un ejemplo de estos, Nardone cuenta, yo esta técnica no la he hecho nunca, pero él cuenta que durante al principio de todo, cuando él era un psicólogo más o menos académico normal, y él tuvo su revelación, la caída del caballo, digamos, cuando en un momento dado una mujer que no podía salir de casa, que venía acompañada a su consulta, pues no sé qué le pasó en las cortinas, que se le cayó el palo y a Nardone le dio en la cabeza y le hizo una brecha y empezó a salir sangre. Entonces, claro, se asustó, se empezó a curar, pero vio que aquello seguía tal y la cosa se ponía mal. Y entonces la mujer esta, que no podía salir de casa, que venía a consultarse por agorafobia, no tenía Nardone cómo ir, porque no tenía coche, no sé qué, la mujer lo cogió en el coche y se lo llevó al hospital. Y entonces, claro, al estar en el hospital, después de que lo curaron, le dieron puntos y tal y cual, la cosa es decir, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has podido salir con el coche? ¿Cómo has podido traer? ¿No? Entonces, él dice que una de las técnicas que utiliza mucho, y dice, lo he hecho cientos de veces a médicos, a catedráticos, a abogados, a taxistas, a todo tipo de condición, y dice, nunca ha habido nadie que se negara a, por ejemplo, las personas que tenían miedo a salir de casa, en la misma consulta, en la primera visita, le decía, muy bien, mire, vamos a hacer una cosa. Ahora usted, mire, antes de salir de aquí, de la sala de espera, hace una pirueta, abre la puerta y sale. Una pirueta quiere decir hacer como una voltereta sobre sí mismo, ¿vale? Hace una pirueta, abre la puerta y sale. Cuando haya cerrado la puerta, hace otra pirueta
y da 3 pasos. Hace otra pirueta y va a la puerta de salida. Cuidado, antes de abrir la puerta de salida, hace una pirueta y abre la puerta. Cierra la puerta y antes de bajar la primera escalón, hace una pirueta y baja el primer escalón. Baja hasta el primer rellano, hace una pirueta y baja 3 escalones más. Bueno, así hasta que baja la portería. Cuando baje la portería, antes de abrir la puerta de la portería, hace una pirueta, abre la puerta. Sale la pirueta, sale y tal. Después, gire a la derecha. Cada 3 metros tiene que hacer una pirueta antes de seguir. Al final, a la esquina, verá que hay una tienda de fruta. Entra a la tienda de fruta, busque la manzana más roja y buena que tenga, la compra y me la trae aquí que yo le estaré esperando. Dice, no ha habido casi nadie que no lo hiciera. Lo hacían y me traían la manzana. Y entonces yo les decía, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? Y me estás diciendo que tu problema venía porque no podías salir de casa, porque no podías salir fuera, porque no podías salir a la calle. Y entonces, lo explico esto porque me parece muy gráfico. Primero se mejora y después se piensa y después se racionaliza. Primero la persona ha hecho lo que tú, de alguna manera, la has dirigido terapéuticamente. Has conseguido que hiciera eso. Y después es cuando le dices, ¿qué ha pasado? Y después es cuando tiene que racionalizar para darse cuenta de que ya lo ha hecho. Y eso es un poco, por eso decía esto del prestidigitador y esto un poco del lenguaje sugestivo primero y después el racional. No apelamos primero a la razón. La gente ya ha intentado solucionar su problema cuando viene a un terapeuta. Ya lo ha intentado. Ha hecho uso de su lógica. Ha dicho, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y no le ha funcionado. Porque si no hubiera funcionado ya no vendría. Entonces, es absurdo seguir planteando soluciones lógicas, porque muchas veces, como yo digo, muchas veces el miedo, siempre el miedo, etc., es ilógico. No puedes tratar al miedo con lógica. Entonces hay que hacer esa parte un poco homeopática de tratar lo ilógico con una cierta ilogicidad, como la de los camellos. Una cosa así un poco ilógica. Muy bien. Y me imagino que esto extrapolado, porque seguramente muchos de las personas que nos están escuchando, pues ya están contactando con sus inercias de toda la vida, con el problema que tienen con el jefe, con el compañero de trabajo, con la ansiedad a la hora con sus empleados, con que no prosperan en su negocio, que a lo mejor pasan los años y no han acabado la tesis, etcétera, etcétera. Me imagino que hay alguna manera que tú les vas desestructurando, ¿no?, el lenguaje racional y que abandonen la solución, los intentos que han hecho. Ahora Sí. que dices, por ejemplo, y ahora miraremos si eso comentamos algún caso más, pero ahora que has dicho eso de la tesis, ahora me viene a la cabeza una chica que trabajaba en la universidad, ahora no recuerdo la facultad y que estaba estaba diciendo, se suponía que tenía que hacer todo un trabajo, estaba ya acabando, no sé si marzo o así, tenía que presentarlo para tal, a su director le decía que todo estaba hecho y no había hecho cero, no había hecho nada. Y decía que no sabía no conocía cómo hacer. Bueno, con las técnicas que pusimos en marcha, en mayo lo tuvo todo acabado. Una de las cosas que hicimos es empezar la tesis por el final. Le dije, piensa el parágrafo final, aquello que es matador, que dices, hostia, esto es el final, el remate, con esto quiero acabar. Empieza por ahí y vas yendo hacia atrás. Y bueno, fue bien. Pongo este ejemplo porque dices, bueno, es importante, porque para ella fue muy importante en su trabajo, etc. Pero es que lo que quiero buscar es la profundidad también de la terapia, porque sí que parece que yo me agarro al síntoma con lo que viene. Oiga, yo no puedo acabar mi tesis, vale, pues me centro en eso y me olvido de todas sus historias. Pero es muy frecuente que en el decurso de las sesiones vayan saliendo más cosas. Con esa chica salieron un montón de cosas, de sus relaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en mi experiencia, y eso es mi experiencia, y creo que alguna vez después he leído también que
que las personas con agorafobia, o sea, que están mucho tiempo, que no pueden salir, no pueden ir a salir de casa o no pueden ir en transporte público donde haya gente, centros comerciales, metros, autobuses, etcétera, no pueden ir aviones, etcétera, no pueden ir porque eso, se marean, se desmayan, etcétera, etcétera, pues que a medida que van mejorando suelen tener problemas de pareja. Esto para mí ya me espero que haya algún problema de pareja. Pero después pensándolo, al principio me fui sorprendiendo y dije, hombre, me ha pasado con uno, ahora me pasa con otro. Pues después sorprendiendo, es fácil de entender, porque la relación que se ha establecido de pareja durante años, porque muchas de estas personas llevan este problema durante años, la pareja ha sido como una especie de bastón para ellos, porque se han hecho acompañar, o sea, la pareja muchas veces les ha acompañado porque ellos solos no podían enfrentarse a según qué situaciones. Y entonces, cuando ellos empiezan a liberarse de eso y empiezan a no necesitar a la pareja, suceden dos cosas. Que ellos se sienten, por un lado, más libres, más decir, no necesito a tal, y la pareja, equivocadamente, empieza a pensar, ya no me necesita tanto. Antes recurría a mí para todo y ahora es que a lo mejor no me quiere tanto porque ya no me necesita. Entonces hay que reconstruir esa relación, reconstruirla sobre unas bases diferentes. Entonces, algo que parece así sencillo, que no es sencillo, que es intentar solucionar un problema, por ejemplo, de una agorafobia, en el decurso es fácil que surjan más problemas. O a veces también sucede que esa persona simplemente se va, acaba, todos muy bien, nos damos la mano y adiós, y al cabo de un tiempo te recuerda porque le has ayudado a solucionar un problema y volverá con otro problema diferente, que a lo mejor tiene que ver con su vida de relación o con su relación con sus hijos o con lo que sea, ¿no? Entonces, sí que de entrada parece algo sintomático, o sea, la persona viene con un problema y yo me paso mucho tiempo, es importante definir el problema. ¿Cuál es el problema de la persona? ¿Qué es lo que quiere? Porque si no, estamos por aquí, por allí y haciendo un poco de abstracción. A mí me interesa saber a dónde quiere llegar, qué espera de mí, de qué forma concreta quiere que le ayude, a llegar a dónde. Porque entonces podemos además ser concretos y decir, ¿ha podido llegar a ese dónde o no ha podido llegar? Y yo tengo claro cuál es el objetivo. Después en ese camino es posible que aparezcan más cosas. Hay una historieta muy interesante, muy cortita de Erikson que dice, una vez me encontré un caballo, ya decimos que era de pueblo, me encontré un caballo y no sabía de quién era, porque las granjas pues están a distancia unas de otras. Y dice, y lo que hice fue montar a caballo. Yo ponía al caballo en el camino. Dice, el caballo de vez en cuando se salía a comer hojas y tal, y yo lo volvía a traer otra vez al camino hasta que llegamos a una granja. Y el granjero dijo, hostia, mi caballo. Y dice, ¿cómo has sabido que era mío? Y Milton le dijo, yo no lo sabía, el caballo sí. Pues dice, la terapia es como esto. Tú no sabes dónde va, pero él sí que sabe dónde va. Y nosotros lo que hacemos simplemente es crear una atmósfera, traerlo al camino nuevamente para que llegue a donde él quiere llegar. Esto siempre me ha parecido fascinante de la terapia breve estratégica, de que se empiece por el final, ¿no? El libro clásico ese de Nardone, ¿no? El de Problem Solving estratégico, cuando habla de cómo Alejandro Magno, ¿no? Que para conquistar un pueblo amurallado y que era tan difícil, pensó por el final, dijo, ¿y cómo tendría que hacer para caerles del cielo, ¿no? Y entonces, esto es fascinante porque seguramente un paciente que conoce el final, primero sabe muy bien lo que quiere, está dispuesto al cambio, es decir, alguien que puede visualizar cómo será la solución de aquello que estaba buscando, seguramente tendrá más disposición al cambio y podrá hacerlo a la inversa como nos has explicado. A veces esa persona, a veces a veces también sí que pueden visualizar, hay gente que no puede visualizarlo y eso te da idea de la gravedad de la situación. Pero hay gente que puede visualizarlo, pero lo que no sabe, o sea, es cómo llegar, ¿no? Entonces, en eso empezar por el final, por ejemplo, técnica que hacemos
a eso que te has dicho, me lo has recordado, ¿no? Es decir, alguien que, por ejemplo, quiere ir al Everest, pero se frustra cada día porque él sabe que quiere hacer eso, pero lo está mirando y le parece tan enorme lo que tiene que hacer que cada día que pasa es más frustrante porque está allí. El Everest puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser mil cosas. El Everest es la dificultad esa crónica que todos los que te estamos escuchando tenemos. Ese es nuestro propio Everest. Perdona, pues, sigue. Entonces, una de las cosas por ejemplo, que le decimos, unas cosas que le digo es decir, mira, vale, vas a hacer una cosa. El último día de ascensión al Everest, la técnica del escalador, del alpinista, el último día de ascensión al Everest, sabes que vas a ir de aquí a aquí. El penúltimo día, de aquí a aquí. El antepenúltimo día, de aquí a aquí. El antepenúltimo día, de aquí a aquí. Y entonces, al final, dices, hoy, mañana, tienes que ir de aquí a aquí, punto. Mira el Everest, pero tú concéntrate en que mañana tienes que ir de aquí a aquí. Y ya está. Y si te parece mucho, porque a veces la gente, si te parece mucho, lo cortamos también. Y vamos de aquí a aquí. Se trata de que, como dice también Erickson, se trata de que los grandes cambios vienen por el acúmulo de pequeños cambios. Entonces, otra imagen que a veces pongo seguro en las visitas, siempre lo diré eso de que tirar una pequeñita bola de nieve desde lo alto de una montaña. Tiramos una pequeñita nieve y esa bola de nieve va a ir rodando, lo dices con un lenguaje así cadencioso, etcétera, etcétera. Va a ir rodando, se va a hacer más grande y va a ir produciendo cambios y al final va a producir un alud de cambios. Y eso es lo que queremos, que produzca un alud de cambios en tu vida. Es interesante, yo esto a veces explico las técnicas y muchas que tenemos, y me acuerdo de un seminario dedicado a explicar qué técnicas utilizamos en terapia breve, porque no me da otras terapias es como si guardan la información de que utilizan o no. Aquí yo puedo explicar todas las técnicas que hago sin ningún problema, porque hay pacientes que entonces te suelen venir, usted me está haciendo hacer la técnica aquella que dijo, y me es igual, es que funciona lo mismo. Es que le digo, pues muy bien, la sabes, pues ahora la vamos a poner en práctica, va a salir mejor, porque además tú ya la conoces. Pues perfecto, o sea, que no tenemos ningún reparo en explicar esos pequeños trucos que utilizamos, porque además después la terapia es una cosa global. No se trata de... Tenemos una serie de pequeños trucos, entre comillas, a nuestra disposición, pero lo más importante es la globalidad, no son los trucos, ¿no? Pero es igual que la gente conozca los trucos. Los puede conocer y decir, mira, la peor fantasía, no sé qué, la escala, lo del alpinista, lo de la bola de nieve, lo puede conocer y si viene conociéndolo, dice, yo me he leído los libros de Nardone, o me he leído no sé qué, y sé las técnicas que utiliza. Digo, pues perfecto, mejor todavía, porque así va a funcionar mejor. No hay ningún problema en eso. Aquí lo interesante sería cómo conseguir que una persona se involucrara con su deseo de cambio, ¿no? Es decir, cómo hacer para que alguien se interesara por cambiar de verdad. Pues bueno, ya, fíjate que de entrada, si tú a una persona le dices, eso es muy importante, porque ya una persona cuando viene a la consulta ya tiene una expectativa, ahí está estudiado, qué tanto por ciento influye las expectativas de la persona. Al final lo que hacemos los terapeutas, no te creas que es tanto, no es un tanto por ciento tan grande como se supone. Ya la persona cuando viene tiene ya una expectativa de cambiar, pero si tú vienes a una consulta y yo te digo que vamos a poner un límite de sesiones, ya te estoy estimulando al cambio. Y además es que es verdad, no es que te esté poniendo ningún truco, es que es verdad, es que decir, hombre, si hacemos 8 sesiones, señor, y usted no ha cambiado nada en el objetivo que me ha dicho, y yo también veo que no ha cambiado nada, pues ¿para qué vamos a hacer 80? Si en mi experiencia veo que no por hacer 80 va a mejorar más de que en estas primeras 8. Entonces, yo le doy este límite. Entonces, la persona, ¿qué mensaje recibe? Coño, si tengo que hacer algo, y además que invierto mi tiempo, mi dinero, etcétera, viniendo aquí, si tengo que hacer algo, lo tengo que hacer en estas sesiones. Entonces, estás estimulándole al cambio. Hay muchas maneras de estimularle a ese cambio. Primero ya, porque él viene, ya es una cosa importante. Pero segundo, por la manera que la estructura de las sesiones ya son estimuladoras para el cambio. Es decir,
Y además, porque hemos comprobado, como dije la otra vez, que si no te conviertes en el doctor homeostato, si la consulta se alarga o la experiencia que tenemos, si dices puedes venir 1 año, 2, 3, 4, 8, pues tú te conviertes en una pieza más del sistema. No en una pieza que cambie el sistema, sino una pieza que llega, se integra al sistema y que te tiene para justificar el no cambio, digamos. Entonces, por eso es importante que los cambios se produzcan al principio y de golpe, como los cambios Zen de los que hablábamos la otra vez. De golpe, súbito. No hace falta, aquí ya hemos comentado que en la terapia breve no es tanto el tener que racionalizar, el tener que entender el problema para después cambiar. Aquí primero se cambia y después se entiende. Algo así, ¿no? Como lo de las manzanas. Primero has hecho y después lo explicamos cómo se ha hecho. Pero sí que es muy importante lo que dices, Vicente, es estar constantemente, primero que tú creas en el cambio profundamente, porque eso eres un agente de cambio, porque si piensas que esa persona que te viene con abusos, que han abusado de él, que no sé qué, que no sé qué, no sé cuánto, y dices, uff, qué gran, qué menudo caso que tengo aquí, porque este tío desde jovencito, desde pequeño, tal y cual, pues entonces, sin querer, le estás transmitiendo el no cambio. Si tú te acuerdas de la historia de Joe y le cuentas la historia de Joe y dices, mañana usted cuando salga de aquí tiene que hacer algo ya diferente, ¿qué va a hacer de diferente? ¿Qué va a cambiar en su vida diferente? Y lo estimulas al cambio, pues eso le estás constantemente estimulando a cambiar su vida, claro. Fíjate que Bert Hellinger tenía algunas intervenciones así un poco provocativas, ¿no? Pero yo creo que se inscribían bastante bien en la terapia breve estratégica. Bert Hellinger fue alumno de Erickson, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez que alguien le dijo, es que mi madre me acaba de confesar que me quiso abortar. Entonces él dijo, ok, no te abortó, ¿qué más? Entonces, y entonces, claro, tenía salidas así. Lo que pasa que deben ser contextualizadas, porque si las personas vienen con toda unas premisas, ¿no? De que les van a escuchar. Y me pasa mucho, ¿no? Que con algún paciente que está en el discurso víctima y viene conmigo para ver si yo me uno a su victimismo Exacto. Y entonces de pronto le hago una devolución y le digo, ¿por qué estás tan violenta? Claro, se saca de contexto, ¿no? Eso es importante, es hablar el lenguaje del paciente. Hay pacientes que a lo mejor un chiste del aborto se lo toma como una cosa que ya no vuelve más a tu consulta nunca más, y otro que está conectando porque tú lo has detectado y que ese aparentemente gran problema queda disuelto en poco tiempo, ¿no? Entonces, es importante esa conexión, claro. Os tengo que decir a todos que Gonzalo había preparado tantísimas cosas sobre miedos, hipocondría, agorafobia, trastorno obsesivo compulsivo, problemas de niños, pero es que nos quedan tres minutos Pues nada, pues lo que me... Yo solo te quiero compartir una experiencia personal, que algunos de mis alumnos la saben, sobre la paradoja, porque es muy, muy, muy importante. Mira, allí en donde yo soy, hubo una diputada muy, muy, muy famosa que se llamó Aurorita Navia, y era un personaje. Entonces, a Aurorita le pedían cosas, entonces le decían, esto en los años 50 del siglo pasado, Aurorita, vaya y a la sesión y pida una escuela para San Pedro Piedra Gorda. Hay un pueblo que se llama así, San Pedro Piedra Gorda. O pida. Entonces ella volvía y decía, compañeros, se solucionó que no. ¿Sabes? Y entonces aquí pues, esto podría llevar al pesimismo. ¿Pero qué va? Porque esto era un revulsivo. Ah, no, pues ahora lo hacemos nosotros. ¿Sabes? Es decir, yo cuando les explico a mis alumnos estrategias del cambio, empiezo creciendo, ¿no? Con lo de la llave, la puerta, luego la búsqueda de la llave debajo de la lámpara, todo. Y siempre el cierre final de la terapia breve estratégica de la cosa que yo les explico es, Aurelita Navia, compañeros, ¿se solucionó que no? ¿No? Te digo porque también Bert Hellinger en algún momento provocaba de esta manera. Claro. Pero esto es muy, yo no lo haría, pero era muy arriesgado de decirle a algún paciente, yo creo que tú no tienes remedio. Me Y yo parece, vi me gente, parece
vi gente que se levantó enfadadísima Ya. y que no quiso volver a saber nada Claro, claro, de Bert claro. Hellinger y que sin embargo solucionó cosas en su vida. Claro, 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 claro. Así es. Me parece un gran broche, Vicente, para finalizar lo que has Sí, dicho. sí. Que a veces, a veces la solución es que no. Claro. Eso sí, siempre que solucionamos, el alma descansa, ¿eh? Eso sin duda. Muy Bueno, bien, muy bien. si alguien quiere preguntar algo a Gonzalo, puede abrir su micrófono y Gonzalo con alegría os dirá algo. Vamos a ver quién quiere preguntar algo. Mm, no, nadie quiere preguntar nada. Bueno, pues ya en el email que os envié, ya tenéis el teléfono, el email de Gonzalo. En estos días vamos a hablar él y yo para ver si preparamos algo de comunicación. Mm. Ya os lo diremos. Y nada, Gonzalo, pues muchísimas gracias por haber sido, mira, antes de que te marches, y antes de que se marchen mis alumnos y mis amigos, eh, eh, todo este contexto de estas casi 6 semanas que llevamos confinados han sido muy bonitas porque no el confinamiento en sí, sino la experiencia esta colectiva porque no es que se haya generado un clan adictivo para depender de estas charlas, no, sino que era como venir a una fuentecita en la que cada uno conectaba con su propia pertenencia. Hemos tenido experiencias muy interesantes de cómo estas charlas les han permitido a muchísimos conectar con otros de su propio sistema que han estado confinados, con otros confinamientos. De alguna manera, yo creo que estas semanas de confinamiento han sido un tanto una terapia breve estratégica sistémica, con lo cual probablemente no era tan equivocado mi lapsus en el email. Muy bien. Pues Bueno, encantado de haber estado con vosotros y hasta otra, simplemente. hasta la próxima.